Hola, bienvenidos al podcast número 16 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. ¿Quién ha dicho que los jóvenes no tienen cabida en nuestro programa? En esta ocasión tenemos con nosotros a Diego Valdés, miembro fundador de la asociación We Some Plus. We Some Plus es una red de jóvenes universitarios que surge con el objetivo de crear el mayor portal de iniciativas, que reúna las ya existentes y facilite el poner en marcha nuevas, así como una gran red de voluntarios que conecte a la gente con ganas de aportar. En la charla que mantenemos nos habla de los ejes que unen el emprendimiento con la acción social y los grupos de personas jóvenes con los de gente a partir de los 45 años de edad. Asimismo, alude a su propósito organizacional de unir a personas a través de una comunidad. Hacéis de la necesidad virtud. Cogéis una situación completamente fastidiada de parón, de una crisis realmente importante que sufre Occidente, porque no es, bueno, todo el mundo. ¿Y qué os impulsa a hacer esta iniciativa? Pues en nuestro caso fue ese sentimiento negativo de impotencia, un poco que sentíamos los jóvenes que nos han dicho, oye, pues quedaros en casa, lo mejor o lo único que podéis hacer es atender a lo que os digamos, a las clases cuando ya sepamos cómo sean, a los exámenes cuando ya sepamos cómo sean, y bueno, eso nos genera una impotencia en todos los jóvenes de, joder, podría hacer algo más, podría estar ayudando a mover cajas, podría estar llevando mascarillas, podría hacer algo más así. Y bueno, en mi caso personal, yo como ingeniero pues siento esa frustración un poquito más, porque los ingenieros nos enseñan teóricamente a resolver todo tipo de problemas y cuando de repente nos enfrentamos como sociedad a un problema real no nos dejan actuar ni nos dejan hacer nada. Entonces yo creo que nacemos de esa impotencia de querer hacer algo más y decidimos por nuestra propia mano y posibilidades dar un paso adelante y empezar a hacer algo. A mí, perdona, es que esta pregunta te la tengo que hacer porque me llama mucho la atención y creo que es muy significativa de vuestra generación. Tú no te buscas o no os habéis buscado una salida típica hace años, es decir, echar currículum en una empresa,
una multinacional o una gran empresa o una pequeña empresa o lo que sea, tener un sueldo fijo, no sé qué, no sé cuánto, sino que os metéis nada menos en el mundo del emprendimiento. Entonces esto, que es muy complicado y nosotros lo sabemos por experiencia, lo difícil, lo complicado. Mi pregunta es, ¿eso es que es una cosa generacional o es que en tu caso además, por familia, por tu profesora, ¿cómo coges este camino? Porque me parece interesante. O sea, yo creo que no es algo generacional, porque yo lo veo en muchísima gente de mi generación que sigue este camino predeterminado, ¿no? Estudia en el colegio, sácate la ESO, llega a bachillerato, 2 años ahí fundiéndote, selectividad, intenta tener la mejor nota posible para entrar en la carrera con más renombre, que no sabes ni si te gusta, pero como tiene renombre y salidas, seguro que es buena. Entonces, luego ahí pasas a estudiar 4 años, máster, y entra en una grande empresa con buen nombre, que seguro que así triunfas. Es un poco lo que el camino que nos venden desde pequeños. Y a mí nunca me llegó a encajar. Como a mí, no tanta gente de mi generación, pero vemos que ese no es el camino que realmente te puede hacer más feliz o te puede llenar. Entonces, en mi caso, es lo que me ha hecho estar más tiempo en la universidad. El no estar seguro de, joder, pues no sé si quiero ir a una empresa o quiero hacer X o quiero ir a una gran multinacional o algo así. En mi caso, decido o comprendo en el proceso de la cuarentena que lo que me apetece es crear algo. Crear de cero, algo que a mí me llene, algo que donde yo vaya a estar a gusto trabajando o dedicando mi tiempo, pese a que no me paguen o no sea el camino predeterminado, y sale un poco de esa necesidad de crear algo nuevo donde nosotros nos sintamos a gusto. Me ha llamado la atención, hablando de eso, de la cuarentena, lo que se decía, la frase que se empleaba un poco para animarnos los unos a los otros, que de esta salimos mejores, que de este sufrimiento no puede ser en vano, posiblemente a lo mejor sea pues por las circunstancias o por la educación que hemos tenido, que pensamos que las cosas que nos suceden no pueden ser en vano, que de eso tenemos que extraer alguna consecuencia y sobre todo positiva. Y entonces tú nos comentabas que que conseguisteis generar muchos adeptos, pero que igual que esa energía pues subió como la espuma, decreció rápido. Y que eso fue un poco el punto de inflexión, y eso fue también lo que os hizo como grupo reflexionar y plantearos una nueva dirección. En esa iniciativa que habíais tomado, ¿cómo lo experimentasteis? Porque el ver que de repente, o sea, tenéis ese éxito, esa capacidad de convocatoria, que por cierto no es tan ajena al resto de organizaciones. Es verdad que en todas las organizaciones hay un pico de atracción que es episódico, pero que luego baja como la espuma. Vosotros, o sea, ¿cómo lo habéis experimentado y qué consecuencias habéis sacado de eso? Vale, pues en nuestro caso empezamos con mucha energía. Ya cuando nos decidimos dar el paso de, oye, tenemos que hacer algo, pues yo me acuerdo que me pasaba todo el día hablando con gente por teléfono, enviando mail para aquí, contactando con la universidad, y mucha gente sentía lo mismo que nosotros, joder, yo quiero aportar más, ¿cómo puede ser que cada día esté muriendo tanta gente y yo no puedo hacer nada más que estar en casa? Entonces había ese pico, había toda esa energía de gente que quería ayudar, y llegamos, no diría mucha gente, joder, pero llegamos a un buen grupo de gente, intentamos empezar a coordinarlo y, joder, somos jóvenes, inexpertos, nunca habíamos llevado absolutamente nada, intentamos hacer un poco lo mejor que pudimos, dividir en equipos,
el típico que habíamos oído, pues Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Relaciones Externas, intentamos organizar algo demasiado grande para lo que nuestras capacidades. Entonces, funciona a medias. Hubo gente que sí que se integró y hubo gente que poco a poco fue cayendo y poco a poco respondía menos hasta que al final se acabaron saliendo. Entonces, bueno, eso por parte nos provocó un poco de joder, qué pena, o de frustración, o de joder, con toda la gente que hemos llevado, al final realmente la mitad son los únicos que, o menos de la mitad son los únicos que están actuando, y luego encima llegó verano, que no es solo que no es lo que nos vendieron de esta salimos mejor, es que en verano empezamos con la nueva normalidad, hemos vencido al virus, aparte yo creo que nuestra sociedad necesitaba volver a juntarse, necesitaba olvidarse de este pequeño trauma que habíamos vivido y juntarnos pues un poco medio en fiestas, reuniones, comidas, y eso lo vimos que en toda la parte de voluntariado nos pasó a todos, que la gente se desconectó. En verano la gente parece que no vivíamos en una pandemia y que no necesitamos esa ayuda. Entonces nosotros nos paramos a pensar, oye, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay este problema que además, como tú has dicho, es generalizado? La gente entra con mucha fuerza, quiere apoyar, pero poco a poco va desprendiendo su energía hasta que se va. Entonces, nosotros por probar, porque fue experimento-error, decidimos, oye, pues vamos a hacerlo al contrario. Vamos a ver qué gente realmente está integrada, interesada, aunque no tenga mucha energía, pero que esté interesada, y no les vamos a poner ni presión, no les vamos a decir lo que tienen que hacer, simplemente vamos a ver que de su capacidad, de su energía interna, poco a poco se vayan ligando más y más. Y entonces empezamos en septiembre con cero capacidad capacidad de trabajo, carga de trabajo, y dejábamos que de la energía de uno se autoimplicasen, decidiesen qué funciones querían hacer y poco a poco ellos fueran los que se fuesen integrando. Eso es lo que nos ha funcionado por ahora bien, que de cada uno eligiese qué puesto quiere tener, qué función quiere llevar a cabo, en vez de ir nosotros a decirles, oye chicos, puedes hacer esto, o haz X o haz Y, porque al final eso genera presión, genera carga sobre una persona y, pues bueno, no le estás pagando. Entonces entiendo que cuando llegue una época un poco más tensa o de exámenes o tal, digas, oye, pues mira, esto me está generando presión, encima no me pagan, ya como me está generando algo negativo, lo bueno lo dejo un poco de lado y desaparezco. Entonces este proceso un poco inverso es lo que estamos desarrollando. O sea, hoy probando, sigue siendo un experimento. Yo en este sentido has tocado así de refilón un tema que es, por un lado, el compromiso, que yo he vivido no mucho, pero en otra sociedad y vi otro tipo de compromiso de la gente. No es España precisamente un país muy acostumbrado, no sé si por nuestra historia, porque luego somos muy solidarios, pero esto de asociarse, un boom, como dice Charo, un pico, ¡pum!, pero luego se nos pasa a los 5 minutos, ¿no? Damos todo por Haití y luego de repente ya nos olvidamos de tal. Eso a mí me lleva a pensar que hay una serie de iniciativas, o por lo menos ha sido también nuestra experiencia, que o se profesionalizan o no hay forma de continuarlas, ¿no? Claro, eso implica vivir de eso, o vivir, o cobrar, vamos. Entonces, ese es otro problema que yo no sé por qué veo muy a menudo en todo este mundo del emprendimiento, ¿no? Voy a intentar poner un ejemplo para ser más claro. Si tú le encargas a un arquitecto que te haga un proyecto de una casa, a nadie se le ocurriría no pagarle el proyecto. Y sin embargo, en este mundo nuestro, te encargan o te piden a diestro y siniestro y a nadie se le ocurre pensar que eso te ha llevado un montón de tiempo y de trabajo, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo veis esto? Porque claro, nosotros ya que venimos de mucha mili, pues lo sufrimos con mucha tal, pero quiero tu punto de vista, ¿no? Si se puede aportar algo por ahí, ¿no? Sí, joder, has dado un poco en el clavo de la duda que estamos replanteándonos y que llevamos pensando, pues eso, a lo largo de Navidad en, joder, ¿hacia dónde queremos apuntar? Efectivamente, yo creo que hay esa especie de vacío, desequilibrio, como tú has dicho, entre la profesionalización y el sector del voluntariado. Entonces,
por ponerte nuestro ejemplo práctico, nosotros ahora mismo pues, estamos planteando cómo crecer, qué vías de futuro podemos, y tenemos lo que sería el voluntariado o la solidaridad clásica, ser una ONG, una ONGD, una fundación, algo de ese estilo, o otro camino que está surgiendo, que no sé si estáis familiarizados, que es con el concepto de empresa de impacto social. Eso para mí es nuevo también, o sea, yo lo acabo de descubrir hace muy poquito y he dicho, joder, qué guay, qué es esto, cómo funciona. Entonces, tenemos esa duda, si irnos un poco a la parte de ONG, de fundación, pero yo le veo dos problemas. Uno, que lleva mucho tiempo. Al final, para ser una ONG necesitas primero que estés registrado como asociación voluntaria, 2 años de actividades y luego puedes optar a ser ONG o fundación. Financiación. Y a mí el punto más importante es que no eres autosuficiente. Al final, como tú has dicho, falta esa parte de profesionalización, esa parte de funcionalidad como una empresa. Entonces las ONGs siempre se compensan con donaciones. O con dinero público, o con ayudas, y entonces no me termina de llamar ese concepto. Y en cambio, este camino que se ha abierto a nosotros de empresa de impacto social, tengo mucha curiosidad por descubrirlo, porque podemos ser autosuficientes, ya podemos funcionar como una empresa, podemos generar algún producto que nos mantenga o algún proyecto para que podamos hacer estas acciones sociales. Y luego nos liga al emprendimiento y nos deja entrar en concursos de emprendimiento, recibir ayudas de emprendimiento, recibir apoyos, y es un poco más atractivo. Entonces, por esta vía podemos darle una vuelta a lo que tú decías, Anselmo, empezar a profesionalizarlo, empezar a crear una metodología o alguna manera en la que no haya ese desequilibrio, en la que no parezca que, tú me estás ayudando porque te sale de ti y te puedo exigir todo lo que quiera, que tú me vas a ayudar. No, aquí ya por este camino se equilibra un poco más las cosas entre profesionalidad y ayuda, o al menos eso es un poco lo que queremos descubrir. ¿Cómo planteasteis vosotros el desafío de comunicar? Porque tú os estabas hablando de que vuestra iniciativa surgió en el ámbito universitario. Y el ámbito universitario a veces parece que queda como en una nube, como que está alejado de la sociedad, y no es así, y además que no debe ser así. O sea, que la universidad es la locomotora de toda de la economía, por ciencia, por investigación, por una serie de factores. ¿Cómo abordasteis la comunicación vosotros, por ejemplo? Qué bueno. Primero, muchas gracias por compartir esta visión desde tu experiencia y todo lo que me has comentado, porque para mí sigue siendo nuevo y me hace confiar en el proyecto un poquito más. Entonces, muchas gracias, Charo. Y el problema de la comunicación, otra vez, pues estás bastante en el clavo, es un problema que más o menos hemos ido abordando o intentando cambiar. En el primer ciclo que tuvimos, cuando sacamos el portal, en la primera cuarentena, primera ola, sacamos un vídeo emotivo que intentaba tocar un poco la fibra sensible, concienciar, porque creo que es por donde podemos llegar a la gente, un poco por el sentimiento, un poco por la empatía, un poco por la solidaridad. Y bueno, a mí me gustó mucho, llegamos tampoco a muchas reproducciones, pero bueno, fue un trabajo realizado. Y luego es verdad que nos ha costado el comunicar, el llegar a gente. Nosotros nos centramos un poco en 2 redes. Tenemos gente un poco más metida en marketing y se encarga tanto de Instagram, que es por donde podemos llamar la atención de los jóvenes, porque bueno, yo personalmente no, pero toda mi generación dedica muchas horas a Instagram. Entonces por ahí podemos llegar a gente, y luego la parte un poco más profesional en LinkedIn. Son por ahora los 2 pilares en los que nos hemos basado. Pero nos falta mejorar muchísimo y aprender. Justo en la parte de comunicación estamos un pelín más débiles, o es lo que tenemos que mejorar. Y de vista a este año que comienza ahora en febrero, o este ciclo que estamos comenzando ahora en febrero, tenemos por un lado un vídeo o un corto que estamos haciendo para reflejar lo que hacemos Anselmo y yo, los desayunos solidarios, y dar visibilidad a toda la gente invisible de la sociedad sin hogar y darles una voz. Entonces estamos preparando por ahí un pequeño vídeo para generar impacto.
Y luego, por otro lado, con uno de nuestros colaboradores, que se llama IESEC, estamos preparando un evento que, bueno, dependiendo de las circunstancias, será semipresencial o solo online, en el que dar voz a todas estas pequeñas cosas que han surgido durante la cuarentena, a todos estos proyectos, a todas estas iniciativas, pues queremos reunir en un mismo espacio un evento, como si fuese un altavoz, que ese evento sirviese de altavoz para todo lo bueno que ha generado e intentar que llegue a más partes de la sociedad, porque es verdad que a veces los jóvenes, como no estamos en los grupos potentes o los grupos de estratos altos de la sociedad, no se nos escucha. Entonces, bueno, pues esto son un poquito las dos estrategias, las dos cosas que se nos han ocurrido para empezar a comunicar mejor. Yo voy a aprovechar el tema de la comunicación, que bueno, teóricamente es nuestro fuerte, y lo voy a enlazar con el tema estrella nuestro, que es la gente mayor de 50 años, ¿no? Yo vengo cuento mi caso porque creo que puede ser significativo de cara a lo que ha pasado en los medios de comunicación y está pasando. Yo siempre cuento que yo empecé haciendo un reportaje de la carrera sobre la imprenta del Ya, que se hacía con plomo. Estoy hablando de principios de los años 80, y ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos haciendo una entrevista por videoconferencia a 3 personas. Fíjate, han pasado por el medio la OSET, el Internet, no sé qué, o sea, una auténtica, iba a decir, no una revolución, varias revoluciones. Pero entonces, claro, como una persona que ya en mi caso ha pasado de los 60, pues tengo esa perspectiva. Pero no, esa perspectiva, desgraciadamente, o por lo menos en mi caso, no me da la solución a los problemas que tenemos. Es decir, por un lado, mi sensación es, o mi análisis, que los medios tradicionales ya no son los únicos, pero los nuevos medios tampoco son los únicos. Es decir, no sé muy bien cómo por dónde. Y bueno, leemos todo lo que podemos, estamos en contacto con la gente que está a la última de esto, y yo creo que en el fondo nadie sabe qué porras va a pasar con esto. Es decir, eso del problema de la comunicación lo tenéis los que tenéis 20 y los que tenemos 60. Es decir, sí hay varios temas o varios aspectos que creo que son importantes. Por ejemplo, la saturación. Hay una saturación de información en todas las redes tremendas. En vez de contribuir al esclarecimiento, han contribuido, según mi punto de vista, a la confusión. En vez de haber más información, parece que se va a cumplir lo que decía Goebbels, el ministro alemán de la propaganda, que cuanto más que la información sirve para enmascarar la realidad a base de empacho en vez de tal, ¿no? Entonces, bueno, no es una pregunta, es una reflexión al final, perdona, pero ¿cómo ves tú esto? Que eres más usuario de esto. Vosotros que sois, ¿cómo lo llamáis? Nativos de los medios de comunicación, nuevos, entre comillas, ¿cuál es tu análisis de esto? Qué buena pregunta, la verdad, y qué buena reflexión, me encanta. Pues yo diría que lo que percibo es que hay un fallo de comunicación antes que los medios a nivel social. Lo que yo he estado viendo es que ya no nos entendemos, ya estamos tan polarizados que no hacemos el esfuerzo por comunicarnos. Entonces, muy buena reflexión, Diego, muy buena reflexión, de verdad. Claro, a nivel social yo creo que esa comunicación se ha debilitado, se ha perdido, entonces ahí está la raíz del problema. Luego sí, si lo escalas, va a los medios tradicionales, pues están en decadencia. Está claro que pues la radio ahora mismo está más enfocada a gente más adulta, los jóvenes ya no conectamos con la radio, la televisión en mi caso
yo no la veo porque no creo que te puedas fiar de nada, de lo poco que hay. Y lo que tú has dicho, hay tantas noticias, tantos intereses ocultos detrás de cada medio de comunicación que no sabes de qué te puedes fiar y qué no. Y es que encima, no quiero decir te manipulan, pero te coaccionan un poco, bueno, te lían, digámoslo así, por no irme por las ramas. Entonces yo intento aplicar sentido común a todo lo que leo, todas las noticias, todo lo que tal, excepto que sea una persona de la que me fío muchísimo y que me crea absolutamente todo, que solo es la figura de mi padre. Del resto, intento aplicarlo a mi sentido. Detecto, oye, pues este medio está influenciado de esta manera, quiere transmitir este tipo de noticia y lo está haciendo de esta otra manera. Entonces, de ahí saco la comunicación que para mí me sirve, pero nunca me puedo fiar. Y luego, enlazándolo un poco con los nuevos medios, estamos en un mundo de incertidumbre. Efectivamente, no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser la siguiente revolución de los medios. Se empieza a ver, joder, el podcast es un sistema bastante innovador, bastante nuevo, que está funcionando, que a la gente le gusta, es un poco el sustituto o la evolución de la radio, a mi punto de ver, pero tampoco ha llegado a dar aún el pelotazo. Y lo mismo con otros medios digitales como los periódicos que se están actualizando, como YouTube en su caso, o como Twitch. En mi caso, o en mi opinión, yo creo que Twitch es donde va a empezar a generar este cambio y a ser uno de los próximos medios que triunfen. Aún creo que no ha salido nadie que haya querido apostar, oye, pues voy a comunicar, bueno, seguramente sí, no lo conozca yo, pero voy a comunicar a través de Twitch, voy a generar mi público a través de Twitch, que es una plataforma de streaming, para quien no la conozca, o sea, de información en directo. Y creo que por ahí van a empezar a salir las nuevas ideas, pero estamos en un periodo de cambio, de pura incertidumbre, entonces es muy difícil prever o saber quién va a dar con esa idea perfecta que llame la atención de mucha gente. Sí, pero esas reflexiones, no, solo una postilla, esa reflexión que has hecho de que cada vez estamos más polarizados me parece muy interesante, porque había como, digamos, una serie de principios, entre comillas, o de cosas indiscutibles hace unos años. Pues la gente que escribía El País podía estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo, pero tenía un cierto estatus de credibilidad. O en El País, o en ABC, o en El Mundo, o tal. Pero ahora eso parece que todo se pone en duda, o sea, que eso no existe y de que es imposible casi... Perdona, Charo, sí. No, es que yo quería seguir con el hilo que habías iniciado tú precisamente, Anselmo, respecto a los mayores de 50, que somos nosotros, que es nuestro colectivo, porque desde Wisam Plus sí nos habéis tenido en cuenta. Te comento esto porque entre nosotros, entre los mayores de 50, el emprendimiento no está muy bien visto y en muchos casos se ha convertido en la única salida la única salida digna para encontrar una manera de ganarte la vida. Y esto lo enlazo con la polarización. Porque vosotros lo que estáis tratando de tender un hilo, de tender una mano entre vosotros jóvenes, recién licenciados, con gente mayor de 50, evidentemente con una experiencia vital, profesional, pero que por circunstancias se está reinventando profesionalmente, ya sea por inquietud, ya sea por necesidad, pero que ahí hay un denominador común. Y un punto de encuentro. Y un punto de encuentro muy interesante. Y además es que te lo comento porque es uno de vuestros postulados, es uno de los postulados de vuestra organización, de Wisam Plus. Sí, eso, pues mira, pese a que hay un escalón muy grande generacional y que nos hemos criado y hemos vivido, bueno, vosotros más que nosotros, en culturas o en situaciones temporales totalmente distintos, tenemos muchísimos hilos en común
y nos comprendemos muy bien. Yo con la gente de vuestra generación me entiendo espectacular y simplemente de coincidir con ellos en voluntariados, en recogidas de alimento, ellos me empezaron a transmitir este problema que yo no era consciente de, muchísima gente mayores de 50 pues se está quedando un poco en la calle, parece que ya no sirven para la sociedad, que no es un recurso útil, entonces las empresas se deshacen de ellos y no tienen a dónde ir. Y entonces yo pensé, nosotros los jóvenes tenemos esta energía, tenemos estas ganas, tenemos estas nuevas ideas y además el camino convencional del que hablábamos antes no nos convence. Si queremos empezar a crear algo y justo pues, la generación, como tú bien has dicho, se tiene que reinventar, está ese punto en común para aportarnos toda esta energía, todo este punto de los jóvenes, con toda la experiencia profesional, todo el conocimiento, todas las vivencias, todos los contactos, todo lo que ya tiene una persona que está en su pico profesional a los 50 años. Entonces, ahí veo un link muy grande, porque entre los muy jóvenes y la gente más experimentada, hay todo un mercado de gente que ya está trabajando y que ya está a gusto, con la que tampoco vamos a conectar tan fácilmente, pero haciendo ese puente entre estas dos generaciones creo que se puede conseguir mucho y creo que hay una cosa que nos une a todos que es sentido común en y no estamos tan influenciados o no sé, hay un link de unión muy fuerte que queremos explorar también, o sea. Yo lo que quería un poco abundar en esto es porque, a ver cómo te lo digo, no quiero ser brusco, pero hay como una especie de buenismo, no sé qué, sí, pues los mayores, no sé qué, no, es que yo creo que si no hay una conjunción de varias generaciones es imposible. Es decir, no es una cosa que, bueno, por un lado o por otro, y por nuestro lado, decir, bueno, pues vamos a apoyar a estos chicos jóvenes, no sé qué, y por el vuestro, bueno, que tiene experiencia. No, es que como no combinemos todas las capacidades que tenemos, no salimos de esta. O sea, perdonad que sea tan categórico, pero cada vez lo veo más. O sea, cuanto más voy leyendo de historia, no sé, la humanidad no ha pegado saltos así a lo loco, ha ido creando paso a paso, aunque aparezca que no y aunque se haya roto a veces y tal. Un científico no empieza ahora en el 2021, de repente ha inventado la molécula, la química inorgánica, no sé qué, no, tiene detrás miles de años de trabajo y así se va avanzando. Entonces, si no estamos todos en el ajo metidos, por decirlo de una forma, yo creo que es que no podemos avanzar, porque a nosotros nos falta la fuerza, pero a vosotros os falta toda esa trayectoria. Es decir, es que sencillamente no, yo creo que es que no hay otra. Y me parece bueno que no sea una cuestión de voluntad, sino de necesidad, porque al final yo creo mucho más que lo que necesitamos es tirar todos juntos y quitarnos ya. Lo que pasa es que yo creo que, no sé quién lo decía, más listo que yo desde luego, que lo peor para quitarnos de encima no son los prejuicios, son nuestras propias ideas de que primero, de que un joven es un jovenzuelo hasta no se sabe cuántos años, porque claro, 30, 40, ¿cuándo se deja ser un jovenzuelo inexperto, no? Yo peleé en ese momento contra eso en mi vida y ahora peleo contra lo otro que es, oiga, mire, hay personas que tienen ganas de hacer cosas, que son válidas, que quieren trabajar, tienen 30, tienen 28 o tienen 70 años. Es lo mismo. Evidentemente se tienen perspectivas de la vida y bagajes distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que vosotros en ese sentido sois muy realistas, viendo eso de los 45 años, o sea, de lo cual me alegro y te felicito por la parte que me toca. Qué bueno. Joder, coincido con todas las palabras, yo creo que has dicho, Anselmo, entonces por no ahondar en lo mismo Bueno, eso es que me tienes mucho cariño tú. que también. Pero no, me parece que has dicho y has reflejado una realidad de una manera muy bien y muy concreta. Y por añadir algo, es que yo creo que ese puente del que estábamos hablando en estas dos generaciones se ve reforzado porque vosotros
nos dais importancia a los jóvenes y nos escucháis. Y me habéis invitado hoy aquí a hablar y nos impulsáis a querer en lo que podemos hacer y lo que no, que es lo que nos hace falta. Porque muchas veces gente de generación intermedia de 30, 35, que tiene esa visión de los jóvenes, siguen siendo jóvenes, etc., tienen aún un poquito de ego a la hora de no querer darles ese impulso a los jóvenes. Y en cambio, yo siempre que hablo con esta generación un poco más experimentada, solo recibo impulso, solo recibo buena energía, solo recibo todo tipo de ayudas, y eso es lo que necesitamos un poco los jóvenes para aunarnos, como tú muy bien decías, y todos juntos salir de esta, independientemente de la edad, generación, ideología, etc. Hay que dejar de lado todo lo que nos separa y empezar a centrarnos en todo lo que nos une, que es muchísimo más. Pues ha sido un gusto escucharte, Diego, la verdad. El gusto ha sido mío venir aquí, chicos, joder, yo encantado. Pues lo mismo digo, la verdad que nos alegramos mucho de haberte conocido y de que a través del podcast de Sentido Común hayamos podido difundir la iniciativa de Wisam Plus y desde luego estaremos pendientes de su evolución, porque yo creo que es hija de su tiempo. O sea, refleja realmente, o sea, ha surgido de una de las, bueno, pues de las catástrofes del siglo que estamos experimentando y de las que todavía no sabemos cómo vamos a salir, pero la que desde luego no podemos quedarnos quietos. Tenemos que dar salida, por lo menos intentar solventar como sociedad y aprovechar la energía que tenemos. Pues nos tienes a tu disposición para contarnos vuestras novedades y... Sí, joder, y para hacer algo juntos, que eso es un poco para lo que estamos, ¿no? Para unir nuestras comunidades, en mi caso de jóvenes, en vuestro caso de gente experimentada, y hacer todo el impacto y todo el bien que podamos hacer. Pues encantada. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu presencia de Sentido Común. Muchas gracias. Muchas gracias a Diego Valdés por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 16 de Sentido Común, el programa de Radio 5 Entropía. De Sentido Común, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de 50 Entropía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 Entropía.